Internacionales. Bicameral de inteligencia, pacto entre libertarios y kirchneristas para aprobar la gestión de Neifert al frente de la CIDE. Hubo acuerdo entre oficialistas y opositores para aprobar los ejercicios 2023 y 2024. Hubo 3 legisladores que no quisieron firmar el dictamen. Política. Causa Cuadernos. Tras el parate de la audiencia pasada, se eligiera la marcha del juicio con detalles de las presuntas coimas. Luego de haber destinado casi la totalidad de la última sesión a un planteo de debido, el caso más grande de corrupción sigue con menos formalismos. Avanza la lectura de la acusación contra 3 empresarios. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania. Al menos 7 muertos tras un bombardeo con más de 500 drones. Los 2 fallecidos en Donetsk estaban en Kostiantynivka, localidad cercana al frente de combate y uno de los puntos bajo presión constante por parte de las fuerzas rusas. Deportes. El reloj del ATP Tour se pone en cero. Apenas unas semanas después del cierre de la temporada, el circuito ya se prepara para encarar un nuevo desafío, la United Cup, que dará inicio oficialmente al año calendario 2026 el 2 de enero. El torneo mixto que abre la acción del ATP Tour en Australia. En cuanto a Sudamérica, uno de los puntos fuertes será el tradicional Argentina Open, que se disputará entre el 9 y el 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, ratificando su lugar como una de las paradas destacadas de la gira de polvo de ladrillo. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no hace filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. No hay clima sin música. La Primavera 25 está acá. Onda Latina. Departamento Comercial 1141 99 53 46. Una radio. Somos AM 1010 Onda Latina. Desde Buenos Aires, República Argentina. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Te hacemos buena compañía. Estamos acá. Sonamos con la Primavera 2025. WhatsApp 1135 87 89 19. Onda Latina AM 1010. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Hueñún Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso.
Bueno, muy bien. Acá estamos. Como verán, es un limonero. Pero dicen que las plantas hablan y cuando uno las trata bien, mejor todavía. Soy el Indio Coria. Estoy transmitiendo en directo desde la Patagonia para Weñún Mapumem, radio y televisión. Qué bello lugar, qué bello lugar. Qué bello es estar acá rodeado de plantas, de árboles. También hay una pileta donde está el agua donde uno puede descargar toda la energía. Para eso, y hay mosquitos y está bastante caluroso el asunto. Fabricio Guerrero en los controles, ahí en los estudios centrales de AM 1010 Onda Latina, de la calle Sarmiento 1586 Sexto B. Ahí están los estudios centrales de esta querida radio, de esta popular radio. Bueno, gracias a todos. Son muchos los mensajes que llegan tanto al programa de televisión, que hoy se repite lo de Argentinísima Satelital, a partir de la 1:30 de la madrugada, estamos nuevamente Weñún Mapumem, radio y televisión. Bueno, en este caso es radio, solamente radio, porque estamos para AM 1010 Onda Latina, y está Fabricio Guerrero en los controles. Bueno, vamos a tener un salpicadito, ahí está Fabricio armándolo como corresponde, un temita musical de Raninqueo y Rolón, unos amigos mapuches, les vamos a pasar 3 minutos, también tenemos algunos testimonios, tenemos una nota muy linda con Néstor Fabián, quizás podríamos comenzar con esa. Fabricio, que si querés ponerla en 2 partes, la podés poner. Querés poner una sola parte, poné 8 minutos, dura como 16 minutos. Y después, en el próximo jueves, ponemos otros 8 minutos, como quieras vos. Néstor habla de su saber y entender la forma de ver el tango, cómo es su vida, cómo es su trabajo ahí en Michelangelo. Néstor Fabián. Bueno, muy bien. También vamos a estar con Pedro Pozas Terrado, y 20, justo y 20, me pones a Pedro Pozas Terrado, desde Madrid, España, con sus reflexiones de un simio, la naturaleza y la juventud, la educación sobre todo. También vamos a tener a Marcelo Balco, y 54 minutos lo vamos a poner a Marcelo Balco para que cierre el programa con sus trampas de la historia. Lo de Pedro Pozas Terrado, ustedes ya saben, reflexiones de un simio. Unos testimonios, el tema de Raninqueo Rolón, y otras cositas que por ahí puede poner Fabricio Guerrero ahí en los controles centrales de AM 1010 Onda Latina. Bueno, es todo por ahora. Ya saben dónde atiendo, saben dónde encontrarme. Esta noche, 1:30 de la mañana, en directo por Argentinísima Satelital. El programa ya se emitió, claro, se emitió ayer. O sea, miércoles 0:30 a 1:30. Y los jueves, ya pasó en realidad. Estoy hablando medio como que ya pasó. Hoy es jueves tirando a viernes. Entonces, hoy 17:35, Fabricio, perdóname, 17:35 hoy va el programa de Jorge Cortiña. 17:35, apenas termine este programa, va el programa de Jorge Cortiña con su Apuro Mate y Música, con el Negro Álvarez, con Isaac Cortiñas, bueno, y todo el equipo, con los artistas que estuvieron ahí en el piso grabando, y quien suscribe, que también le dieron un lugarcito para que participe en Apuro Mate y Música. Bueno, entonces es así, miércoles de 0:30 a 1:30, jueves, que ya pasó, lo vamos a aclarar de vuelta. O sea, hoy a la madrugada yo ya estuve en Argentinísima Satelital de 1:30 a 2:30 de la mañana. Este programa es en vivo y en directo desde los estudios de AM 1010 Onda Latina, por eso ahí lo tenemos a Fabricio Guerrero, que va a pasar un poco este salpicado de notas y de cositas que pasan en Weñún Mapumem, volver a la tierra. Con ustedes, Fabricio Guerrero, y va la nota con Néstor Fabián. Tangueros si los hay. Muy bien, buenas noches a todos.
mis mejores energías. Bueno, acá estamos en un lugar emblemático de lo que es la noche de Buenos Aires, el folclore. ¿Se puede decir folclore, Néstor Fabián, nuestro folclore? Sí, por supuesto. El tango es nuestro folclore, junto con todo lo que ocurre en el interior del país, porque hoy en día pienso que hay más tango en el interior que acá en Capital, porque siempre una radio del interior tiene un programa de tango. Entonces, acá es como que está retaseado. Perfectamente. Este programa, que va todos los jueves de 17:30 a 19:30, se llama, vamos a poner el cartelito para que... Apuro Mate. Apuro Mate y Música. Sí. Y lo conduce Jorge Cortiñas. Que está mirando la verdad. Sí. Bueno, 8ª temporada. Y claro, pasaron muchos años, el tango tuvo un apogeo. Yo vivo en un barrio de tango, yo vivo en Abasto, vivo en Corrientes y Ecuador. Bueno. Ahí nomás tenemos a 1,5 cuadras. Sí. Bueno, el centro gardeliano sería, ¿no? Sí. ¿Y qué significó Gardel para el tango? Nuestro maestro. A ver. Es nuestro maestro porque el color de voz que tiene, porque tiene, ese don siempre está. Sí. Carlos Gardel siempre está entre nosotros. El color de voz es impresionante, es de una belleza única. Cuando uno quiere cantar un tango de Gardel, directamente escúchelo, y no lo haga igual porque no puede. Ya directamente eso es imposible. Entonces uno busca la manera de apropiarse, ¿no? Cosas para que la gente escuche nuestra transmisión del tema que hemos aprendido de Gardel. Yo, estudiando un poquito la historia de Gardel en sus últimos días en Bogotá, sí. en su discurso final, cuando él habla, no sé si los volveré a ver, sí. Era un hombre que tenía una premonición de los hechos, él venía de hacer programas de radio en Nueva York, claro. Era muy conocido ya. Sí. Bueno, uno cuando va, por ejemplo, a Colombia y quiere ir a Medellín, directamente tiene que ir de mañana, porque después de las 5 de la tarde no hay vuelos hacia Medellín. El vuelo hacia Medellín es únicamente hasta las 5 de la tarde. Después, cuando oscurece, no hay vuelo. Nos ha ocurrido varias veces. El famoso dúo, ¿no? Vale recordar a la dama, sí. Que siempre engalanaba cada presentación, ¿no? Néstor, un recuerdo. Así es. ¿Qué significó en tu vida? Violeta, nada menos. Bueno, Violeta era una persona que amaba la familia. Yo, desde muy chico perdí a mis padres, entonces ella adoraba a su familia. Lo primero que me enseñó es eso, conocer a toda su familia. Ella dejaba todo. Cuando había una fiesta, un cumpleaños, algún compromiso en la familia, ella dejaba todo por estar con su familia. Y además me enseñó cosas impresionantes, me enseñó a hacer la media voz, me enseñó a respirar. Era un fenómeno, como cantante era un fenómeno. Lamentablemente ya en los últimos tiempos ya no sé, por su problema de Alzheimer ya no, eso era muy problemático. Hablábamos de que Gardel está presente y Violeta también está presente. Sí, por supuesto. ¿Qué mejor que transmitir el tango
Yo soy muy de escuchar radio más que televisión y muchas veces bueno, hay poca música de tango en televisión. Poca música de tango. Y además cuando lo llaman a uno, lo hacen cantar casi en la finalización del programa, y cuando están pasando los títulos, ahí es cuando cortan. Así que no canta ni medio tango. Bueno, atento a Jorge Cortiña. Cortiña es un gestor cultural que ha hecho de su programa de radio, también ahí tenemos televisión, acá en Buenos Aires, AM1010 Onda Latina. Él difunde la cultura, va a los pueblos, viaja a las ciudades, busca cantores regionales, y eso es lo que podemos hacer a través del programa de Apuro Mate y Música. Hay mucha gente cantando, tanto folclore, bueno, felizmente hay muchos festivales, y en algunos festivales convocan a gente de tango. Yo, por ejemplo, tenía que haber ido en el último Cosquín y lamentablemente por un problema de salud no pude ir, pero estuve muchas veces en Cosquín, en varios festivales folclóricos, y la gente canta con uno. Uno dice, no, acá uno va a tener que cantar Piedra y Camino, Samba de mi Esperanza. No, cante tango porque lo van a acompañar, y efectivamente. ¿El tango está en el inconsciente colectivo? Sí. ¿Aflora? Sí. Uno busca, a ver, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Qué lindo, impresionante. Enrique Santos dice, pero mamita mía, es increíble, increíble. ¿Qué podemos decirle a la audiencia de Apuro Mate y Música con respecto a la conservación de nuestras culturas? Hace poco le hice una nota a Ali Baldestra, que es un chamamecero del grupo Tupac y otros, y él siempre busca un mensaje para la juventud. Él quiere decirle a la gente que no se vaya del lugar, que conserve su cultura. Un mensaje para la gente, de nada menos y nada más que Néstor Fabián para Apuro Mate y Música, para Jorge Cortiña y para toda la gente de Argentinísima Satelital. A la juventud le quiero decir que nuestra música tiene una riqueza impresionante. Si uno busca temas folclóricos, chamamé, es una belleza los chamamé. No me animo a cantar chamamé, alguna samba, alguna cueca, sí, desde la cuesta del Portezuelo. Qué lindo. Sí, señor. Piedra y Camino. Yo digo, vos sos un aprendiz, yo soy un aprendiz, pero aprendiste mucho de Armando Manzanero. Sí. Bueno, Armando Manzanero inclusive me hizo un tango. A ver, tienes que quererme, como yo te quiero, tienes que adorarte como yo te adoro, tienes que decirme, finaliza, tienes que decirme qué soñaste anoche. Barra. No. Y además me acompañó varias veces. Armando Manzanero. Fuiste uno de los difusores. Acá fui el primero que cantó temas de Armando Manzanero, porque a mí me lo pasaron cuando estuve en Perú. Estoy hablando del año 62. Un tiempo bastante importante. Sí. Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro. Un fenómeno. Y un gran pianista. Era un gran pianista. Cuando cantó sus temas, su personalidad lo llevó al éxito de los temas que él componía. Extraordinario. Sí.
Néstor Fabián, ¿cuántas películas, no? 6 películas. La primera fue Los muchachos de antes no usaban gomina, donde hay 2 versiones. En la primera versión canta Hugo del Carril, en la segunda versión canta Néstor Fabián, y los 2 nacimos un 30 de noviembre. el mismo día, exactamente. ¿Y las otras 4? ¿Te acordás? Las otras, sí. Una película de deporte, de fútbol. Domingos, bueno, no recuerdo en estos momentos. Viva la vida. Buenos Aires de ese Hipercal, pero no recuerdo exactamente, pero sé que son 6 películas. Bien. Radio, ¿estás haciendo un programa, algo en Buenos Aires que tengas permanentemente? No. La radio es algo muy importante, pero hay que saber manejar la radio. No cualquiera lo hace. Yo he tenido la suerte de que, por ejemplo, para mí el más grande, hay muchísimos, a todos puedo elogiar, pero Antonio Carrizo era impresionante. De cualquiera que uno hablara, él tenía cómo contestar. Un fenómeno. La historia de nuestro tango. Sí, por Rivadavia, la vida del tango. Antonio Carrizo. Bueno, yo te voy a invitar a mi programa de radio. Acá en Buenos Aires, es una AM 1010 Onda Latina. Indio. Estoy a las órdenes. Muy bien. Vamos a ir terminando, sé que Tomás Michelangelo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo, cuánta historia acá, no? Bueno, yo acá canté en el año 67. Así que en febrero cumplo 65 años que comencé con Mariano Mores. Son años. Muchos años, mucha historia. Una cultura. Bueno, eso es lo que quizás tenemos que empezar a recuperar, nuestra ancestralidad. Esto tiene que ver con nuestros ancestros, tiene que ver con conservar los valores tradicionales, y el tango de alguna forma, más allá que algunos lo catalogan de machista, de patriarcal, pero en realidad el tango lo canta el hombre, lo canta la mujer. No. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada fatalmente, derramada sobre toda tu herida. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Mamita mía, fuimos de Homero Manzi y José Dames. Que José Dames vivía en un corralón. Ahí iban ahí en los carros con los caballos. Bueno, vivía en un corralón. José Dames. Impresionante. Era un indio. Era un bailarinista que no era un virtuoso, pero las melodías que sacaba era impresionante. Un día, perdóname, sí, dale. Vos sabés que un día grabamos con Atilio Stampone, fuimos y nada, que son los temas de él, son temas de José Dames. Y en ese entonces estábamos con Atilio en el viejo, en un año 14. Llegamos y nos encontramos con 2 personas, uno era José Dames. Fenómeno. Y yo le digo, y nos dio 2 botellas de vino, una para cada uno. Digo, no, por favor, no haga eso. Nosotros tenemos que agradecer, José. Bueno, y el tipo, la otra persona me miraba. Claro, usted habla con él y conmigo. A mí no me felicita, porque yo lo felicitaba a José Dames. Yo no lo conozco. Yo también cargo un tango.
Yo le preguntaba, no sé. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, no sé, como el fulgor que va un lucero. Jorge, bueno, Néstor te va a saludar y pronto nos vamos a volver a tocar. Gracias, Cortiñas, por todo. Hasta muy pronto. Chao, a puro mate música. Salud, a puro mate. Acá, desde Michelangelo para a puro mate música. Salud. Salud. Y viva Néstor Fabián, que nos va a deleitar. Viva la Argentina. Con un final, te despedís cantando. Ahí está. ¿Cómo no? Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Esperen y vean a puro mate y música. ¡Chao! Hola amigas y amigos. Hoy en Reflexiones de un Simio vamos a hablar sobre la educación y la naturaleza. Hoy quiero dirigir unas palabras a los jóvenes, a esos que son el futuro de la humanidad. Vivimos en una época en que las pantallas se han convertido en la ventana principal al mundo. Pero en esa pequeña ventana no entra el olor del bosque, ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del agua al rozar las piedras de un río. En esas pantallas no hay raíces, ni tierra, ni vida real. Muchos jóvenes han perdido el contacto con la naturaleza y no por culpa suya, sino por un sistema educativo que ha olvidado enseñarnos que somos parte del planeta, no sus dueños. En los institutos y universidades apenas se pisa el campo, apenas se estudia cómo late un bosque, cómo las plantas se comunican entre sí, cómo los árboles se ayudan unos a otros enviando nutrientes bajo tierra, o cómo cada especie, por pequeña que parezca, sostiene el equilibrio del todo. La educación actual forma técnicos, economistas, ingenieros, pero no forma guardianes de la vida. Y eso es lo que necesitamos con urgencia. Jóvenes que amen la naturaleza, que comprendan que cada respiración depende de un árbol, que cada gota de agua es un milagro y que sin biodiversidad no hay futuro. Los pueblos originarios nos han dado una lección que no hemos querido escuchar, el respeto. Para ellos, el sol es el padre que da la luz, el agua es la sangre de la tierra, y cada ser vivo, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los animales, tiene un propósito y un valor. Ellos no destruyen para vivir, viven agradeciendo. Esa sabiduría ancestral debería ser parte de nuestros programas educativos, enseñada no como una curiosidad antropológica, sino como un modelo de convivencia y de respeto. Jóvenes, el planeta os necesita, no para ser espectadores, sino protagonistas. Salid al campo, tocad la tierra con las manos, escuchad el silencio del bosque, observad cómo la vida coopera en cada rincón. Descubriréis que la naturaleza no compite, sino que colabora, que las plantas se comunican, que los animales sienten, que el agua canta cuando la dejamos fluir libre. Y cuando comprendáis eso, cuando lo sintáis de verdad, no podéis volver a mirar al mundo igual. La educación debe volver a sus raíces, la tierra. Porque educar sin naturaleza es criar generaciones que ignoran de dónde viene la vida y cómo mantenerla. La verdadera inteligencia no está solo en las aulas, sino en la capacidad de mirar una flor y entender que ahí, en su aparente fragilidad, late la fuerza de la existencia. Por eso, desde Reflexiones de un Simio, quiero hacer una llamada a los gobiernos para que incluyan en sus programas educativos el contacto directo con la naturaleza, a los maestros para que enseñen no solo con libros, sino con experiencias vivas, y a los jóvenes para que despierten, para que comprendan que sin bosques, sin mares, sin ríos, no hay futuro posible. Amad lo natural, defendedlo, sentidlo como parte de vosotros, porque quien ama la vida, ama la tierra, y quien ama la tierra, jamás permitirá que muera. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
gente de la tierra mapuche, los Andes y la llanura mapuche. Cautín es mi tierra y la verde, y los pagos de los toldos mapuche. Canta Pifilca y Pilo y Loy, la Tecultrún que es el corazón de la Mapu, los golpes del corazón. Canta Pifilca y Pilo y Loy, la Tecultrún que es el corazón de la Mapu, los golpes del corazón. Con la luna retrate, haceme un medallón que me ilumine el camino. Con la siembra del cielo, semillas de luz, y la cruz por un choque, la cruz del sur, la cruz del sur, por un choque, la cruz del sur, la cruz del sur. Los Andes y la llanura mapuche. Cautín es mi tierra y la verde, y los pagos de los tolos mapuche. Canta Pifilca y Pilo y Loy, la Tecultrún que es el corazón de la Mapu, los golpes del corazón. Con la luna retrate, haceme un medallón que me ilumine el camino. Con la siembra del cielo, semillas de luz, y la cruz, Punonchoque, la cruz del sur, la cruz del sur. Punonchoque, la cruz del sur, la cruz del sur. Punonchoque, la cruz del sur, la cruz del sur. Punonchoque, la cruz del sur, la cruz del sur. Mari Compuché. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es el idioma de acá de mi compañero Enrique Coria. Estamos en un lugar maravilloso, Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos en exteriores. ¿Qué le parece, señora? ¿Qué le parece, señor? Con el indio Coria, el indio sanador. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Mari. Compuché. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Argentina, América y el mundo. Otro sueño. Volver a estar con mi compañero Jorge Cortiñas. Y qué lugar maravilloso, rodeado de flores, de rosas,
de cientos y miles de plantas, flores. Es hermoso este lugar. Así es, bello. Santa Rita de distintos colores. Qué bonito lugar y qué hermoso es poder estar así, al aire libre, en contacto con la naturaleza. Wenyum Mapu Meu. Hola, nosotros nos presentamos. Somos vendedores ambulantes, yo me llamo Pascual, él es mi compañero vendedor. Ezequiel. Bueno, nosotros vemos este programa, la verdad que es un muy buen programa. Los invito a los que vean este programa que lo sigan, y al que no lo vio que lo vea, que no se van a arrepentir. ¿Por qué canal? Argentinísima, Satiletal. Miércoles de 0:30 a 1:30 horas. Con el Indio Coria. Con el Indio Coria. Alto programa, no se lo pierdan. Un tipazo el Indio. Y es una buena persona y un buen periodista que anda recorriendo nuestra bandera, la lleva en alto a todo el lugar del país. Hola, buenas tardes. Bueno, quería comentarles mi experiencia con el Indio Coria. Me pareció muy sincero, es la primera vez que vengo, pero bueno, me gustaría que se los recomiendo que vengan a verlo en el barrio Marabó. Y bueno, creo que esto va a salir en Argentinísima. Así que bueno, se los recomiendo que lo vengan a visitar al Indio Sanador. Hola, buen día. Soy Ángela María. Vine a visitar el Indio Coria. A mí me resultó que me atendió muy bien sobre mi pierna y ando re bien, gracias a Dios. Y atienden en el barrio Marabó. Tenés los colectivos del 276 que va a Escobar, a Pilar, va a Luján, a Rodríguez. Yo soy de General Rodríguez. Estoy muy conforme por ahora. Gracias. Saluda. Hola, buenos días. Indio, quisiera que ahí también recalques que por la puerta de tu casa pasa el 276, que es un colectivo de media distancia que recorre Escobar, Pilar, Mateu, Villa Rosa, y de ahí se va a la zona de Luján, a la terminal de Luján, terminal de San Andrés de Giles y terminal de Carmen de Areco. Ese es un colectivo muy cómodo que los deja en la puerta de la casa donde trabaja el indio. Buscando respuestas. Conoce al Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 116-23-50684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. Aquí estamos nuevamente en las trampas de la historia, este micro que tengo en el programa de mi querido amigo Enrique Coria. Hoy vamos a hablar de un caso que tiene cierta actualidad con esta reivindicación a los genocidas que quieren hacer en Plaza de Mayo para que tengan total libertad esta gente que tuvo delitos de lesa humanidad. Bien, cuando Belgrano va al norte con el ejército, captura a un coronel español que se llamaba Antonio Landívar. Landívar, siguiendo las órdenes del general Goyeneche, que le había ordenado taxativamente dar leña a como de lugar, Landívar, a diferencia de otros, cumplió y
llenó los caminos con cabezas clavadas en picas y brazos derechos de revolucionarios capturados para sembrar el terror. Bien, Belgrano lo captura, y recordemos que Belgrano había capturado en su momento, después de la batalla de Salta, a todo el ejército realista, alrededor de unos 1.800 soldados, y a nadie le entabló juicio. En cambio, con este caso de Landívar, cuando lo capturan, como era conocida la ferocidad de este individuo, le hacen un juicio. En el interín, Belgrano es reemplazado por San Martín en el ejército del norte. San Martín continúa el juicio a Landívar, le ponen como abogado defensor a un oficial granadero, que el oficial granadero defiende a Landívar diciendo que, bueno, Landívar debía obediencia debida a sus superiores y actuó en consecuencia, o sea, obedeciendo las órdenes de sus superiores, que en este caso era Goyeneche. Ahora bien, el tribunal, formado también por oficiales granaderos, resuelve condenar a muerte a Landívar, fusilarlo. Elevan la causa a San Martín, que la lee y después de leerla anota de puño y letra, el documento existe, anota de puño y letra una única palabra: cúmplase, cúmplase. Y San Martín luego informa a Buenos Aires diciendo que una cosa es la obediencia debida a los superiores y otra es faltar al derecho de gentes, como en aquel momento se llamaba a los derechos humanos, el derecho de gentes. Entonces, una cosa es obedecer superiores y otra es violar el derecho de gentes. Y fíjense que San Martín y Belgrano, ambos dos, al capturar a Landívar, lo separan del resto de los oficiales realistas. Incluso San Martín, cuando informa a Buenos Aires lo sucedido, dice que no se le aplica esta pena de muerte por haber militado en el bando contrario, sino por haber violado el derecho de gentes. Hay delitos que son imprescriptibles, por eso son delitos de lesa humanidad. Eso no prescribe nunca, nunca. Entonces, hoy en día, en donde se escuchan tantas cosas reivindicando a estos genocidas de la dictadura, para soltarlos, diciendo que hubo, no sé, la teoría de los dos demonios, que hubo una guerra. Acá no hubo ninguna guerra. Acá el Estado utilizó mecanismos de terror absoluto, no solo físico, sino también simbólico. Entonces, es muy importante tener presente aquella palabra de San Martín al final de esos folios que le elevan, donde se sustancia el juicio, que él dice: cúmplase, a la orden de fusilar a un violador de derechos humanos. Eso no prescribe. Estamos en las trampas de la historia y mi nombre es Marcelo Balco. ¿Qué tal, Purinqui? Soy José Edgardo Gervesi, soy documentalista, fotógrafo, estoy acompañando a mi amigo y hermano Indio Coria en el programa Volver a la Tierra, que se da los miércoles 0:30 a 1:30 por Argentinísima Satelital. Los espero, hermanos, a que vean el programa. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial
manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. Muy bien, con toda su energía, con toda su fuerza vital, con todas las ganas de curarse, vamos a hacer este ejercicio de autocuración y sanación. Esto tiene que ver con la mente de cada uno de nosotros, cómo nos predisponemos para relajarnos, para visualizar todo nuestro cuerpo. Vamos a poner en funcionamiento todos nuestros transmisores, todo nuestro magnetismo que abarca 5 metros a nuestro entorno y miles de kilómetros a través de las ondas cerebrales. A partir de ahora, en este momento y en el lugar en que usted se encuentre, vamos a hacer esta dinámica energética, espiritual, de sanación para todos ustedes. Si tiene necesidad de rendir un examen, si tiene necesidad de lograr un proyecto de trabajo, si desea
mejorar su salud, si desea lograr llegar a un ser amado, si quiere modificar todo su entorno para el bien, si quiere sacar todas las energías nocivas que no le son útiles, para esto es este ejercicio, para estar mejor. Todo su fluido vital, toda su fuerza espiritual, toda su energía está dedicada a usted mismo, y en el lugar en que está su cuerpo empieza a tener un sopor, empieza a sentir una sensación de alivio. Su cuerpo comienza a emitir vibraciones positivas porque las recibe de la fuerza celestial, del Dios, de la Madre Tierra. La está recibiendo en este momento. Estoy emitiendo esta energía que recibo del fuego sagrado, que es el Antú, el sol, que sin él no podemos vivir. Y estoy enviando magnetismo para curar, para sanar, para aliviar. Si usted en este momento tiene un ser querido con alguna dificultad, con algún problema de salud, vamos a emitir energía nombrándolo a él o a ella, o si son niños o si son ancianos. Vamos a enviarle toda energía curativa, toda energía para el bien. A partir de este momento, nada ni nadie lo va a poder volver al pasado. El presente y el futuro serán su meta. El mal se va, el mal se va. El bien está en mí, diga conmigo, el bien está en mí, me siento mejor, estoy protegido contra todas las pestes, contra todas las brujerías, contra todas las maldades, contra todos los hechizos, contra toda la envidia. Estoy protegido porque en este momento me estoy haciendo un bloqueo positivo en todo mi cuerpo, para que no me entre nada que me pueda perjudicar, para que no llegue ninguna energía nociva que me pueda perjudicar. Desde acá, desde este lugar, yo, el Indio Coria, Enrique Coria, con esta fuerza del agua, transformadora, curativa, vamos a hacer esa imagen, vamos a proyectar ese pensamiento, vamos a solucionar esa necesidad que usted tiene, esa energía que usted tiene la va a implementar para mejorarse, para lograr los objetivos, para sentirse mejor, para que fortalecer sus piernas, para fortalecer sus músculos, para tener su corazón más fuerte, para que reciba el agua sanadora, esta vibración que produce el agua que está a mis espaldas para llegar a usted, para llegar a través de la fuerza cósmica, energética, espiritual. Este magnetismo curativo se está produciendo en este momento. Si tienen los ojos cerrados, los puede abrir despacito, al conteo de 3, 1, 2, 3. Abra los ojos y diga gracias a Dios, gracias a la Madre Tierra, gracias a la vida, estoy mejor, voy a lograr los objetivos y voy a poner todo mi pensamiento para revitalizarme, para proyectarme en el espacio y en el tiempo. Esa energía en este momento le está haciendo mucho bien para todo su cuerpo, para lo que usted quiera, y enviando toda esa fuerza a aquellos que necesitan. Desde acá, en estos minutos que pasaron, con esta energía que proyecto, el bien está en usted. Nos vemos en el próximo programa.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad. Busquen